Ana Paulina Maya, soy mamá de 4 hijos que se educan en casa desde el 2007 y voy a comenzar esta ponencia hablando de mí, aunque suene muy egocéntrico, porque tal vez a pesar de que en los últimos 18 años de mi vida he sido más identificada como la mamá de María Alejandra, Juan José y Adelaida y Jacobo, creo que todo el proceso de educar en casa tiene mucho que ver con lo que somos papá y mamá como personas. También quiero advertir que a veces hablo mucho en primera persona, pero todas las decisiones que se toman que afectan a nuestros hijos pues son tomadas en familia, en pareja. Entonces a veces digo yo, pero siempre estamos incluidos ahí todos. Yo puedo pensar que soy un producto perfecto del sistema escolar. Siempre fui muy buena estudiante en el colegio, los mejores puestos, obtuve un puntaje altísimo en el ICFES, por 2 puntos no me gané la beca Ecopetrol, estudié ingeniería electrónica, busqué una carrera que fuera bien difícil para poder demostrar lo inteligente que yo era. Y como producto perfecto fui una alumna obediente, disciplinada, competitiva y complaciente. Creo que el tipo de alumno que puede ser el sueño de cualquier profesor. Sin embargo, en mi vida adulta, en el proceso de descubrirme como persona, de saber qué quiero, qué me gusta, quién soy, esas características de alumna perfecta, especialmente eso de ser tan obediente y tan complaciente, los he visto como un estorbo, porque me impiden saber muy bien qué hago porque quiero y qué hago por complacer a los demás. Con mis hijos hice lo mismo que la mayoría de los papás. Buscamos el mejor jardín infantil cuando tenían 2 años, luego el mejor colegio, y probablemente en ese momento estábamos empezando a darnos cuenta de lo alternativos que éramos sin darnos cuenta, porque escogimos un colegio que les daba bastante libertad, era lo que queríamos y lo encontramos. Mientras los 2 hijos mayores estaban en el colegio y ya había nacido la tercera, por casualidades de la vida nos enteramos que algunos niños se educaban sin ir al colegio y la idea nos quedó sonando. En ese momento yo me dediqué a buscar cuánta información pude encontrar por internet, le dimos vueltas a la idea, tuvimos conversaciones larguísimas con Martín, mi esposo, al respecto, pero seguía simplemente siendo una idea. Después de casi 2 años de pensarlo, nos mudamos de casa, tuvimos nuestro 4.º hijo y conocimos una familia que también tenía 4 hijos y nunca los había mandado al colegio. Una semana después de tener una conversación con ellos, estábamos tomando la decisión que nos iba a cambiar la vida. Esto de la decisión de desescolarizar es, como casi todo lo que tiene que ver con la educación sin escuela, muy particular para cada familia. Depende mucho de las condiciones de la familia, de la historia de vida de la familia, de la historia de vida de los padres. Yo admiro profundamente a las familias que han hecho la reflexión, han pensado y han llegado a la conclusión desde antes de tener hijos o desde antes de que sus hijos lleguen al momento de entrar a la escuela, que han llegado a la conclusión de que no van a ir a la escuela porque hay una opción mejor. No fue mi caso, me hubiera gustado que fuera, pero no fue así. Están quienes desescolarizan como una salida a una situación escolar insostenible. Niños víctimas de maltrato, que han sido etiquetados, que han sufrido abuso de autoridad, matoneo, que han presentado dificultades académicas o de disciplina. Algunos padres sufrieron de tal manera por su paso por el colegio que definitivamente no quieren que sus hijos pasen por esa experiencia tan traumática. También están quienes lo hacen por motivos religiosos, por razones médicas, porque viajan mucho, porque los niños son deportistas o artistas y su prioridad número 1 en la vida definitivamente no es el colegio. También algunos llevan un estilo de vida más alternativo y buscan que la educación de sus hijos sea más coherente con esa manera en la que viven. Y es probable que existan, aunque yo no los conozco, familias que también educan en casa por razones no tan buenas, como por ejemplo por encubrir algún tipo de abuso, por tener más control, un control obsesivo sobre sus hijos,
para adoctrinarlos sin que nadie se interponga o para explotarlos. Volviendo a mi historia, cuando tomamos la decisión en el año del 2007, teníamos una hija de casi 10 años saliendo de tercero de primaria, un hijo de 8 saliendo de primero y una hija de 3 años en jardín infantil y un bebé de 1 año. En ese momento decidimos dejar a los 2 pequeños en jardín y comenzar el proceso en casa con los 2 mayores, pues sentía que no iba a ser capaz de tener a todos mis hijos en casa así de un momento a otro todo el día. Tal vez ese temor del que les estoy contando, ese temor que sentimos nosotros en ese momento, sea uno de los temores más comunes entre las familias que comienzan a educar en casa. No saber qué van a hacer con los niños en la casa todo el día. Y realmente lo preguntan así. Frente a este reto, en lugar de verlo como una dificultad, que es más normal, lo que más ayuda es verlo como una oportunidad, como un privilegio al que muy pocos padres pueden disfrutar. Ese cambio de chip para mí fue fundamental. En ese momento empecé a disfrutar a mis hijos y no a sufrirlos. Cuando iban al colegio, las vacaciones yo las veía como una tortura. Yo decía que ojalá existieran los internados todavía, porque tenerlos 3 meses en la casa era dificilísimo. Ahora no recuerdo cómo podía yo pensar así, pero pues así era. Entonces, como les digo, para mí ese cambio de perspectiva fue clave para sobrellevar la incertidumbre y los cambios que esa etapa inicial implicaron en la vida de toda la familia y de las dinámicas familiares. He conocido a muchas familias a lo largo de estos 8 años que llevamos educando en casa, 7 años que llevamos desde que comenzamos a formar lo que es la red en familia. Y lo que he visto me hace creer que el miedo es uno de los mayores obstáculos a la hora de comenzar a educar en casa. Se suele comenzar con mucho miedo. Miedo a no saber qué hacer con los hijos, miedo a no tener paciencia, miedo a una demanda legal, miedo a estar dañando irreparablemente la vida de nuestros hijos, miedo a no tener tiempo para nosotros mismos, miedo a que no socialicen lo suficiente, a que no aprendan lo que deberían, a no ser capaces de enseñarles trigonometría o a que no tengan las herramientas para acceder a una educación superior, a estarles negando oportunidades y experiencias que creemos que están garantizadas al asistir al colegio. Tener compañía en este camino puede ayudar mucho. Tener con quién hablar, con quién compartir los miedos, eso puede hacer que sean más llevaderos. Expresarlos en voz alta ayuda a racionalizarlos y a procesarlos y de alguna manera lograr superarlos. También escuchar las experiencias de otras familias y escuchar los testimonios de quienes ya lo están haciendo hace algún tiempo es un alimento para la confianza en el proceso de formación de las familias educadoras. Nosotros fuimos afortunados, pues esta familia que mencioné antes fue nuestra compañía en ese inicio. Mis hijos tenían a los hijos de esa familia, tenían con quienes jugar, no se sentían extraños o los únicos que no iban al colegio y así pues no extrañaron tanto el cambio. Hoy en día la amistad entre nuestras familias yo creo que es una de las mejores cosas que nos ha dejado la educación sin escuela. Sin embargo, no hay que desanimarse si no existe esa compañía o si se demora en aparecer. Puede que sea un poco más difícil, pero tal vez atravesar el proceso solos o sin compañía nos va a hacer más fuertes, nos va a hacer descubrir que tenemos el poder para sacar adelante un proyecto tan ambicioso y tan importante como este y al final nos va a hacer más sólidos y más seguros como familia. En la búsqueda de esta compañía fuimos encontrándonos poco a poco con otras familias que educaban en casa o que estaban interesadas. Y así durante 7 años hemos ido construyendo lo que ahora se llama En Familia, la Red Colombiana de Educación en Familia. Esta es una red que no se ha terminado de hacer, no nos la hemos terminado de inventar. Funciona según el entusiasmo y la disposición de tiempo de sus miembros. Y yo la veo principalmente como un punto de encuentro,
Un punto donde las familias pueden llegar si necesitan apoyo, si necesitan información o si necesitan compañía. La diferencia de edad entre mi hija mayor y mi hijo menor es de 9 años. O sea que he tenido en casa al mismo tiempo niños en diferentes etapas de su desarrollo, aprendiendo juntos. Esto podría verse como otra dificultad y puede ser que esta sea una de las razones por las que nosotros como familia llegamos tan rápidamente al modelo flexible y desestructurado que en este momento manejamos. Sé que en los padres genera una gran angustia pensar cómo van a hacer si tienen varios niños para enseñarle distintos temas que corresponden a distintos grados a cada uno al mismo tiempo. Y para que eso no sea un problema, yo realmente recomiendo hacer un esfuerzo consciente para dejar de ver la vida dividida de esa manera, dejar de verla dividida en asignaturas, dejar de creer que tenemos que enseñar a nuestros hijos y dejar de creer que vamos a dejar de ser sus papás para convertirnos en sus profesores. El aprendizaje va mucho más allá de eso, es independiente de la edad que se tenga, no viene dividido por asignaturas. No espera que sea el día del examen para demostrar qué está sucediendo. El aprendizaje real está dirigido por el entusiasmo de quien aprende, influenciado por el ejemplo que recibe e inspirado por el apasionamiento de quienes lo rodean. Yo los invito a ver a sus hijos de esa manera, a liberarse de las tiranías impuestas por los esquemas escolarizados y a disfrutar la vida viviendo y aprendiendo con y de sus hijos. Es como cuando hay un bebé en la casa y entonces uno trata, me perdí, vi el día sí me perdí. Cuando hay un bebé en casa y entonces si uno va a pensar en tener que cuadrar los horarios de estudio y los horarios de que hay que madrugar y que se tienen que sentar a estudiar con los horarios de atender al bebé, realmente creo que puede complicarse muchísimo la existencia y esa pobre mamá se va a volver loca. Pero si vemos al bebé como la oportunidad de aprendizaje de ese momento de la vida y nos despreocupamos de todo lo demás, vamos a pasar una temporada feliz y dichosa, todos aprendiendo de esa experiencia irrepetible y de la que el aprendizaje que va a surgir va a brotar a chorros y todos van a estar felices y sin preocupaciones. Y hablo de la tiranía de los esquemas escolares porque ese fue otro descubrimiento grande para mí. Al estar por fuera del colegio teníamos la libertad para hacer muchas cosas que antes ni siquiera sabíamos que hacíamos de manera condicionada o no las hacíamos. Tenemos libertad para decidir sobre el manejo de nuestro tiempo. Manejamos libremente los horarios de sueño, los horarios de comida, los horarios de lectura y de juego, la época del año que elegimos para irnos de vacaciones o visitar a los abuelos. Hay flexibilidad en las rutinas y hay posibilidad de cambios de planes, estamos mucho más abiertos a la espontaneidad. También hay libertad para permitir a cada miembro de la familia dedicarse a lo que más le gusta por el tiempo que quiera hacerlo y profundizar al máximo siguiendo su interés personal. Hay libertad para seguir los ritmos individuales de los hijos. Hay libertad para vestirse y expresar su personalidad por medio del aspecto personal, cosa que un uniforme de colegio impide y que los niños buscan desesperadamente. Nos liberamos de las etiquetas que imponen las notas y los reportes escolares. Ya ninguno en casa es poco participativo o ocupa el primero, el tercero o el último puesto, nadie es sobresaliente ni insuficiente. Nadie es humillado frente a sus amigos por hacer las cosas de otra manera. Estoy segura que se me escapan muchas otras libertades en este momento. Es probable que me haya acostumbrado tanto a ellas que ya no las identifique para mencionarlas. Y los hijos crecen y las preguntas cambian. Y pasa el tiempo y nos damos cuenta que más importante que lo académico era la formación que le hemos querido ofrecer a nuestros hijos. Y lo más importante está en la compañía y en el ejemplo que les hemos dado para que lleguen a ser seres humanos responsables y sensibles, tolerantes,
compasivos, personas que puedan aportar y mejorar el mundo desde el lugar en el que se encuentren. Con los hijos grandes, tal vez vuelven algunos de los miedos e inquietudes del principio y empezamos a preguntarnos qué camino van a tomar. Y nos preocupamos de nuevo por las evaluaciones y las certificaciones y el diploma de bachiller y el examen del ICFES y cómo van a hacer para entrar a la universidad si es lo que quieren. Como sé que esa duda existe desde el principio, incluí en esto, les voy a contar brevemente, no merece que le dedique mucho tiempo y lo podemos conversar luego, esto solo es el principio de una conversación que vamos a tener hoy y mañana. Para entrar a la universidad, en la mayoría de los casos se necesita el examen de estado o el examen del ICFES, como lo conocemos nosotros, y un diploma de bachiller. La manera más sencilla es esperar a los 18 años y uno presenta el examen ante el ICFES y con ese mismo examen obtiene ambos requisitos, ICFES y diploma de bachillerato. Si se quiere hacer antes de los 18, ya toca conseguir otras alternativas, un colegio virtual, hacer un convenio con un colegio privado que entregue las certificaciones. Pero bueno, eso lo podemos conversar después. Y no puedo terminar de hablar con ustedes sin haber abordado la pregunta que creo que he escuchado más veces en estos 8 años. ¿Qué pasa con la socialización? No creo que no soy la única a la que le han preguntado eso por lo que veo. Es bien curioso cómo estamos tan domesticados por el colegio que creemos que el lugar natural de socialización de los niños es dentro de una escuela. Para mí la socialización que se da en el colegio es totalmente artificial. Los niños son agrupados por edades, no porque eso sea lo mejor para el niño y su desarrollo, sino porque es la manera más sencilla para que el adulto que los acompaña pueda manejar la clase. En la vida no estamos separados por edades, en la vida estamos rodeados por personas de todas las edades, de todo tipo de profesión, distintos temperamentos, niveles socioculturales, color de piel, acentos, ocupaciones. Esa es para mí la verdadera socialización y es la que ofrecemos día a día a nuestros hijos, incluyéndolos en la vida cotidiana de la familia. De ninguna manera están encerrados en la casa todo el día, ni les estamos negando la posibilidad de desarrollar habilidades sociales. Por el contrario, interactúan de manera natural, permitiéndose al mismo tiempo construir su personalidad y fortalecer su autoestima. Creo que esto es clave a la hora de, lo dicen como salir al mundo real, y yo creo que ya viven dentro del mundo real, pero tal vez a la hora de enfrentarse con situaciones a las que mucha gente cree que deberían estar enfrentados desde el colegio para prepararse y fortalecerse, como el bullying, el abuso de poder, las relaciones verticales que se dan en la escuela y se van a dar más adelante, las etiquetas, etc. Como conclusión, ya voy a terminar. La educación en casa, en familia o sin escuela o homeschooling, como la quieran llamar, puede ser vista como una opción más de educación, que en mi opinión es buena para todos los niños, pero tal vez no para todas las familias, porque depende de la familia ser capaz de desescolarizar su mente para que esto funcione bien. Y es valiosa si se logra desescolarizar y da resultados maravillosos. De nuevo los invito a que, yo sé que dije muy poquitas cosas de todo lo que podría haber dicho, creo que todo lo que se queda sin decir se va a convertir en preguntas sobre las que podemos seguir conversando esta tarde en el taller, y mañana en el Jardín Botánico vamos a estar desde las 9 de la mañana, de 9 a 12. Entonces pues espero seguirlos viendo. Gracias.